el único es el calcáneo peroneo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así se responden esos exámenes, paso por paso, desmenuzando la pregunta. Entonces, en el malleolo lateral tenemos tres ligamentos, el astrágalo-peroneo anterior, el ligamento calcáneo-peroneo y el ligamento astrágalo-peroneo posterior. La pregunta del millón, a ver, sumámosle un poquito de dificultad. María Velarde, si yo te dijera que estos ligamentos se rompen en orden, ¿cuál es el ligamento que tendría mayor probabilidad de romperse primero? Velarde, María. El mm, talo, talofibular, eh, sí, ¿no? Talofibular anterior. Bueno, ya le quieres cambiar de nombre, perfecto. Pues el astrágalo peroneo anterior, Ajá. ¿por qué no el posterior? Porque está en más posterior y es más resistente. Mm, ya. Lo que te dice la literatura es precisamente que cuando existe una torcedura de tobillo, los ligamentos del malleolo lateral se rompen en ese orden, de adelante hacia atrás. Primero se rompe el hemostálago el anterior, luego se rompe el peroneo calcáneo. Y lo que siempre te dice es lo siguiente: si se rompe el peroneo calcáneo, ojo, significa que el anterior, el talo fibular, también se ha roto. Ese es un detalle importante. Van en este orden, de delante hacia atrás, pero si ya se rompió el calcáneo fibular, ojo que el anterior ya debería de estar roto, porque es el primero que se rompe. ¿Sí? María, ¿me deja entender? Sí, Más o menos. Perfecto. sí. Tercera pregunta. Cuando se prepara la cena, un estudiante de medicina dejó caer un cuchillo de cocina delgado afilado, la hoja perforó el primer espacio interdigital. Mucha mala suerte, pero pasa. Así viene en el hospital. Originando adormecimiento en los lados adyacentes del primer dedo y segundo dedo. ¿Qué nervio se ha lesionado? ¿Qué nervio se ha lesionado? ¿Qué dice Flores Villanueva? Mm, Sería, creo que marqué mal, pero podría ser el peroneo, el peroneo superficial. Ya, tú has marcado peroneo superficial. ¿Qué dice Champi? Sí. También peroneo superficial. Ya, ¿y por qué has marcado el peroneo superficial? ¿Por qué no es el profundo? Mm, Bueno, yo lo pensé de que está más cerca a la superficie. En cambio, el profundo está muy lejos de la superficie. Ya, ya, es un análisis honesto, es un análisis honesto. Vanessa Velázquez, ¿qué dices tú? Un poco más de ciencia en ese análisis, que la forma como él lo ha interpretado es mérito de él, le ha atinado, bacán, pero dale un poco de ciencia a esto. Ah, el peroneo profundo. Tú dices, no, tú dices peroneo profundo. ¿Por Ujú. qué el peroneo profundo? O sea, Mm, tiraste al suelo el razonamiento de Gualberto. O sea, te valió gorro su razonamiento. Ya, eh, vamos. Entonces, según tú, ¿por qué el peroneo profundo? mm, Porque la rama, si no mal recuerdo, se va más profundo por las falanges de los dedos. Ya, pareciera, ¿no? Ujú. Pareciera. ¿Cuál es el detalle aquí? Para empezar, ha perforado el primer espacio interdigital. Siempre te van a dar algo anatómico y luego te van a dar algo clínico. Entonces, anatómico, ¿dónde ha sido la lesión? Si tú sabes qué pasa por el primer espacio interdigital, ya hiciste un gol ahí. Pero si tienes dudas, no sabes, dices, oh por Dios, ¿qué pasará por ahí? Tranquila, siempre te va a venir una segunda parte en la que te dan algo clínico. Entonces, adormecimiento de los lados adyacentes del primer y segundo dedo. Y aquí está la respuesta. Quien se encarga de la sensibilidad de los lados adyacentes del primer y segundo dedo. ¿Qué dice Lucero? El peroneo profundo. ¿Cómo así?
Ya que permite extender los dedos. Mm, Ya que lo siento tibios todavía en sus respuestas. Tibios, tibios, tibios. La clave es peroneo profundo, simplemente porque el peroneo profundo, después de inervar los músculos del compartimento anterior, se dirige al primer espacio entre el primer y segundo metatarsiano y termina como unas ramas sensitivas que inervan las partes internas, perdón, lateral del primer dedo y medial del segundo dedo. Entonces, mira el pie. Esta es la imagen sensitiva. La parte, todo el dorso del pie y la parte anterior de la pierna es del peroneo común superficial. Sin embargo, solo este pequeño pedacito es del peroneo profundo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que ha caído justo ahí. No sabías qué pasaba por ahí, no importa, pero sí sabes que la inervación sensitiva de esa pequeña parte es potestad del nervio peroneo común, peroneo profundo, perdón. La rama profunda del peroneo común también le dice. Listo, cuarto, un jugador de baloncesto de 22 años cayó mal sobre su tobillo, ingresa a consulta ambulatoria y el estudio radiológico pone manifiesto la fractura de Pot. Perfecto. Fiorella, jurado, ¿qué es la fractura de Pot? ¿La has leído? ¿No la has leído? ¿Me he inventado? ¿Está no? ¿Por qué me dejan hablando solo siempre? A ver, chicas. Glenny, a ver. La Glenny. fractura de Pot se Ujú. produce cuando hay una eversión violenta del pie. Excelente, me encantó eso que dices. Muy bien. Eso es más que suficiente para responder esto. ¿Cuál es el ligamento que se ha lesionado? Vamos. Es el deltoideo, ¿Por qué? Respuesta anatómica. porque es el que va al lado medial. Excelente. Muy bien, Glenny. Me gusta tu respuesta, simple pero concisa. Entonces, miren, acá fijamos el siguiente concepto. El tobillo, la lesión más frecuente es en el malleolo lateral. Sí, lo más frecuente es en el malleolo lateral. Ustedes cuando usan sus tacos y van a su fiesta y se torcen el pie, el tobillo, ¿qué es más frecuente? Que se vaya hacia adentro y se lesione en el malleolo lateral. Ahora, ¿cuáles son las lesiones que tienen nombre propio? Todas las que son opuestas, es decir, las que no son en inversión, sino son en eversión. Por lo tanto, si son en eversión, la parte que se lesionan es la medial. Y como bien ha dicho su compañera, que lo que es uno de los componentes de las lesiones del mal de Pot es el ligamento deltoideo. ¿Por qué? Porque es una eversión intensa. Entonces, cuando el mecanismo es una eversión muy intensa, muy fuerte, no va a ser solo el ligamento lo que está lesionado. En este caso, la fractura de Pot es una fractura bimalleolar, malleolo interno con malleolo externo, pero por el mecanismo de lesión también se ha roto lo que es el ligamento deltoideo. ¿Estamos de acuerdo aquí? Es decir, si hay fractura trimedular, si hay fractura bimedular, fracturas difíciles, complicadas, esas generalmente son cuando se ha producido una eversión muy fuerte. Porque cuando es una inversión, o sea, lo que se doblaron el tobillo fácil y habitualmente, eso generalmente es un esguince, generalmente es un esguince, o se ha roto solo el malleolo lateral. Y la última, ya para dormir y morir tranquilos. Una mujer de 24 años recibió una herida por arma de fuego en la fosa poplitea. Los cirujanos reconocieron que la bala había seccionado el nervio tibial. ¿Cuál de las siguientes consecuencias tiene este tipo de lesión? ¿Quién se anima? Nadie se anima. ¿Por qué son así? Voy a activar los audios de todos ahorita para escuchar qué están haciendo. Vamos, Micaela, tú dime. Ya. Sería la de que en pie quedaría en flexión dorsal y eversión, ¿Mm? porque al seccionarse el nervio tibial solamente quedaría
en nervio peroneo profundo y en nervio peroneo superficial. Y en peroneo profundo lo dejaría en la flexión dorsal, perdón, y en superficial lo dejaría en eversión, porque, bueno, todos los otros movimientos, por ejemplo, se anestesiaría la parte plantar porque no hay nervio tibial. Excelente, Micaela. Tal y como lo has dicho, esa es la respuesta. Y esa es la forma como responder, con criterio anatómico, ¿sí? Por lo tanto, si uno está lesionado, ¿quiénes ganan? Los otros dos. Y como ya vimos, caída de pie, peroneo profundo, eversión, peroneo superficial. Entonces, como ellos están sanos, el pie se vierte y el pie se hace una flexión dorsal. Excelente. Esa es la forma como responder. Muy bien. Hasta acá de estas preguntas, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? Chicos, ¿todo claro? ¿Todo tranquilo? Hemos desmenuzado las 5 preguntas. Perfecto, avanzaremos entonces. Entonces, cuando hablamos de tobillo y pie, siempre tienen que recordar y siempre tienen que tener en mente la inversión y la inversión. Entonces, ya no puedo poner mi puntero. La inversión es la aducción con la supinación y la eversión es la aducción con la pronación. Entonces, en huesitos han recordado que quien se encarga de formar la mayor parte de la articulación del tobillo es la tibia, con parte del peroné, y se encajan o se articulan con el astrágalo. El astrágalo es un hueso al que le dicen, bueno, tiene forma de caracol, por su apariencia macroscópica tiene varios tubérculos laterales, mediales, donde dentro de esos dos tubérculos está el surco flexor del dedo gordo, surco para el flexor largo del dedo gordo. Entonces, ¿quién forma la articulación del tobillo? Tibia, peroné y astrágalo. El calcáneo es el que se encarga de hacer el soporte del pie, el soporte del pie. Y acá hay un detalle, no sé si hay una visión lateral. El astrágalo no ocupa todo el ancho del pie. Hay una partecita que sobresale, no coincide directamente con el astrágalo, es decir, hay una parte que sobresale el astrágalo. Esa parte que sobresale, como no hay nada abajo que lo pueda contener, hay una estructura, una apófisis, que es la que se encarga de sostener al astrágalo. Eso que sostiene al astrágalo, miren acá, esta es una visión inferior. El astrágalo está en toda esta parte. Por lo tanto, acá debería haber algo que sostenga al astrágalo, si no, el pie se iría para un lado. Por lo tanto, eso que sostiene el astrágalo es el sustentáculo del astrágalo, el sustentáculo tali que le dice. Esa es la explicación por qué aparece esa estructura, esa prominencia, esa apófisis, como quieras llamarlo. Siempre les preguntan lo siguiente: ¿qué sucede o qué pasa por debajo del sustentáculo tali? Es el surco para el tendón del flexor largo de los dedos. Y lo otro es que se inserta en el tubérculo del calcáneo, que el ligamento plantar corto. Listo, avancemos un poco. Todas esas prominencias óseas tienen su razón de ser, ¿no? La inserción para la parte del calcáneo peroneo, la inserción para la tróclea, etc. Pero los más importantes, casi siempre los que preguntan son estos dos. La conformación del seno del tarso. El seno del tarso está conformado por el surco que pertenece al astrágalo y por el surco que pertenece al calcáneo. En la parte del navicular siempre van a acordarse, o en su parte final de construcción de conocimiento, tienen que recordar que ya sabes el hueso, ya sabes cómo se forma, lo siguiente son las inserciones. Entonces ya sabes dónde está el hueso navicular o escafoides, tiene forma de barco, por delante del astrágalo, quien se inserta y tiene la tuberosidad para el tibial posterior. Tibial posterior. Y en la parte distal, en los metatarsianos, a esto le gusta preguntar al doctor Ahmed. Siempre, ¿qué se inserta en la primera cuña? El tibial anterior. ¿Qué se inserta en la primera cuña y el primer metatarsiano? El tibial anterior. Entonces, hay un tibial anterior y un tibial posterior. El tibial anterior en la primera cuña. El tibial posterior en el astrágalo. Tibial anterior en la primera cuña y en el primer metatarsiano. Tibial posterior en el navicular. Lo otro que preguntan es en los metatarsianos, ¿dónde está?
el cuboide, ¿dónde está? Debajo del cuboide es el canal cuboideo, es el canal para el tendón del peroneo largo. Debajo del cuboide está el tendón para el canal del peroneo largo. Y ojo aquí, siempre en el quinto metatarsiano se inserta el peroneo corto y el tercer peroneo. Entonces acá tenemos los peroneos, peroneo corto, tercer peroneo, pero por debajo va a ir a otra zona. En la parte inferior del cuboides está el tendón del peroneo, o sea, el surco para el tendón del peroneo largo. Clínicamente, ¿qué me interesa que recuerden? Que de todos los huesos, al menos de los huesos del pie, ¿a quién hay que tenerle miedo? Al astrágalo. ¿A quién había que tenerle miedo en el miembro superior? Al escafoides. En este caso al astrágalo. ¿Por qué? Porque la lesión a nivel cervical de ese hueso puede producir una necrosis avascular. Igualito que cuando lo que sucedía con el escafoides que vimos en la tabaquera anatómica. Entonces también he visto que Gray les menciona y les habla sobre eh, les menciona sobre su anomalías, deformidades, es el término, deformidades del pie. Siempre no se hagan problemas, los dedos en garra es cuando hay una hiperextensión de las articulaciones metacarpofalángicas. Si solo está comprometida la distal, es un dedo en mazo. Si solo está comprometida la proximal, o la interfalángica proximal, claro, es un dedo en martillo. Entonces, ustedes ahora van a agarrar, van a verse los pies y van a decir, pucha, no, yo tengo un dedo en martillo, no, yo tengo un dedo en mazo. Ahí está el hecho de por qué usan, no sé por qué ustedes las mujeres les gusta usar zapatos tan apretados. Pero esas son ciertas deformidades que tienen nombre propio. Lo otro que tienen que recordar, como les dije en la clase teórica, lamentablemente tienen que memorizar cuando es una coxa valga, coxa vara, cuando es una rodilla vara, una rodilla valga, y en este caso en pie tienen que saber cuándo es un hallux varo y un hallux valgo. Que me interesa que recuerden hoy, mañana y siempre que el hallux valgo es el juanete. Entonces, cuando vean un juanete en su abuelita, su tía, no lo sé, dicen, tengo juanetes. Entonces, tú ya sabes que no es cualquier cosa, es simplemente la deformidad y la desviación lateral del primer dedo a nivel de la articulación metacarpofalángica. Otra cosa que tienen que recordar es la diferencia. Una cosa es sufrir de un espolón calcáneo, que muchos de ustedes lo pueden tener, y otra cosa es tener una fascitis plantar. No necesariamente, y eso sáquense de la cabeza, yo tengo mi espolón calcáneo, ya, y eso es tener fascitis plantar. No. Puedes vivir con tu espolón calcáneo sin ningún problema, casi no se opera el espolón calcáneo. Sin embargo, la fascitis plantar sí requiere tratamiento. La fascitis plantar es la inflamación de esa membrana, de la membrana de la fascia plantar, por lo cual requiere tratamiento analgésico, incluso hasta infiltración. Recuerden que dentro de las deformidades de los pies existe el pie, el equinovaro, es el club foot, que es un pie que está en una inversión exagerada, tal y cual como lo muestra la imagen. Y también aquí de pasito, porque no había dónde ponerlo, es las inflamaciones del tendón de Aquiles. ¿Por qué? Porque el tendón de Aquiles, así como veíamos en el hombro las bursas que podían comprometerse, puede haber una tendinitis de Aquiles o puede haber una bursitis. Y la bursa que se lesiona es la que está por delante del tendón, y la forma como diagnosticarla es precisamente haciendo presión a nivel de la bursa, como lo muestra la imagen. Entonces, ya hablando brevemente de lo que es la articulación del tobillo, la articulación del tobillo primordialmente a través de la tibia con el astrágalo también participa lo que es el peroné. Vimos que la más frecuente de lesiones es la parte lateral, tiene 3 ligamentos, anterior, calcáneo peroneo y el posterior, que se lesionan en ese orden, primero el anterior, luego el segundo. Esta es la imagen, les comparto esa imagen porque hasta donde tengo entendido hay un cadáver que sí se están viendo estos ligamentos, que les pueden preguntar en su examen. Y recuerden siempre que como es en una orden de anterior hacia posterior, si está lesionado el calcáneo fibular, también debería estar lesionado el talofibular anterior. En la parte interna está el ligamento más resistente, el más fuerte, el ligamento deltoideos, ligamento medial, conformado por estos 4 ligamentos, ¿no? El tibio calcáneo, el tibio navicular, tibio astragalino anterior, tibio astragalino posterior. Así como hay un peroneo anterior, un peroneo
posterior. Acá además tienes un tibio calcáneo y un tibio navicular. ¿Cuál es el detalle? Como bien dice, si este es el más resistente, las lesiones que se produzcan a este nivel, por lo tanto, deben estar asociadas a otras cosas, ¿no? Es decir, tan fuerte ha sido el impacto que está asociado a algo más. Y ahí aparecen nombres propios, ¿no? La fractura de Dupuytren, la fractura de Mausenu. Características importantes, que es tan intensa esa zona de lesión que aparte, miren el dibujo, que después de haberse lesionado el ligamento deltoideo, se lesiona la sindesmosis entre la tibia y el peroné, y en este caso de la Maisonneuve, lesiona hasta, mira, se va hasta arriba de la fractura y lesiona la cara proximal del peroné. En el caso anterior, que era la del Dupuytren, la fractura no era tan alta del peroné, era una fractura un poco más baja, pero es lo mismo. Se lesiona el ligamento deltoideo, se lesiona la sindesmosis entre la tibia y peroné. Y la que hemos visto, la fractura de Pott, fractura bimalleolar, pero por el mecanismo de lesión también ha sido roto el ligamento deltoideo. Entonces, yo les puedo acá romper la cabeza y jugar con su mente, poniéndoles de ejemplo la de Dupuytren o la de Maisonneuve, cambiándole simplemente el nombre de la fractura de Pott, porque en todos también está lesionado ¿quién? Vanessa, perdóname, Valeria. Sí, doctor. En estas tres fracturas, la de Dupuytren y la de Pott, ¿qué tienen en común? ¿Qué ligamento está lesionado? Mm, Según el mecanismo de acción. no sé, el deltoideo. Correcto, muy bien. Por eso les digo, si ustedes entienden el mecanismo de lesión, les va a ser fácil las preguntas, porque en todos se conserva, ¿sí? Entonces yo le puedo cambiar simplemente el nombre y el nombre de Pott, y le puedo poner otra y prácticamente podría ser lo mismo. Ahora, el último que no mencionamos es la fractura trimalleolar, que es la fractura de Henderson. Esta es un poquito más frecuente. Sin embargo, dice trimalleolar. Pero doctor, solo hay dos malleolos, el malleolo medial y el malleolo lateral. Sí, pero existe una prominencia en la tibia, en su extremo distal, en su cara posterior, que es prácticamente este. A ver, no sé, ¿se ve el puntero o no? No sé cómo sacar el puntero ahora. Ahí está, ahora sí. Aquí, en la cara posterior del extremo distal de la tibia hay como una prominencia. Eso algunos autores le llaman que es el malleolo posterior. Acá está, en esta imagen sagital se ve mucho mejor. La parte posterior de la tibia se le considera el malleolo posterior. Entonces se rompe la tibia, malleolo de la tibia, malleolo de peroné y el malleolo posterior. Esa es la fractura trimalleolar de Henderson. E igual forma, si yo te preguntara, Valeria, ¿qué ligamento se ha roto acá? ¿Qué respondes? El anterior. Sí, O sea, el no. deltoideo sigue siendo el deltoideo Ajá. porque todas estas fracturas se producen por una eversión intensa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, sigamos avanzando. Hay articulaciones intertarsianas, la subastragalina, la del transverso del tarso, pero estas en realidad son más para su examen práctico. No, esa es pregunta. ¿Qué ligamento les señala ahí el doc acá adentro? Dentro de esta fosa, este surco. Y les pone ahí, ya no les pone estructura, sino les pone qué se inserta. Entonces, ustedes que marcan ahí, el ligamento astrágalo-navicular interóseo. Eso de las intertarsianas, metacarpofascianas, eso lo tienen que leer con calma. Entonces, vamos a terminar con lo que a mí me gusta, un poquito de nervios con músculos. Recordemos que en la pierna todo el posterior es a través del nervio tibial. Se le denomina el compartimento superficial tricepsural porque es gastrocnemios, sóleo, plantar. Gastrocnemios, sóleo con su arco, con su surco y el plantar. Luego en la parte profunda era la otra mnemotecnia, que les decía que no sé por qué siempre se olvidan. Po, fleco, tifle. Po de popliteo, flexor común,
tibial posterior, o bueno, flexor largo de los dedos, ¿no? Tibial posterior y flexor del dedo gordo. En este orden nacen, miren, popliteo. Siempre el que manda es la tibia, por lo tanto, flexor de los dedos, luego fleco, tibial posterior, flexor del dedo gordo. Fleco, fle, fleco, fle. ¿Cuál era el único detalle? Que a nivel del retináculo flexor, el tibial posterior quiere estar cerca de la tibia, por lo tanto, mete su tendón y se pega a la tibia. Por eso es que les dije en el examen práctico, si es que hay un tendón pegado a la tibia, ese es un tibial. Lo que te queda reconocer es si es un tibial posterior o anterior. En este caso, solo mirando el retináculo, si ves un ligamento que está pegado a la tibia, este sí o sí es el tibial, en este caso está atrás, es tibial posterior. Entonces, ya estudiaron ustedes ligamentos, ahora les van a meter los vasos. Entonces, siempre es de 2 en 2, siempre es un 2 para 2. Si es tifle, flexor de los dedos, pero el tibial se ha metido, entonces el tibial y luego el flexor, fleco. Entonces, como acá ya hay dos ligamentos, luego, ¿quiénes vienen? Las venas y las arterias. Entonces, ¿quién está primero, más superficial? La arteria tibial posterior. Y luego está el nervio tibial. Y finalmente vienen los otros dos, ¿no? El popliteo no llega acá. Tibial posterior, flexor común, y quedaría el flexor largo del dedo gordo. Y es así como se distribuye el retináculo flexor. En el compartimento lateral tenemos el peroneo superficial, que inerva el peroneo largo, peroneo corto. En ese orden, peroneo largo, peroneo corto. Ahora recuerden, el peroneo largo es largo porque tiene un tendón largo, por lo tanto, no se va a insertar acá cerca, se va a insertar más lejos. El peroneo corto, en cambio, tiene ligamento corto y se inserta en el quinto metatarsiano. Sheila, ¿quién más se insertaba en el quinto metatarsiano? Aquí, pero que en la parte superior. El, el flexor, el flexor corto del dedo, de los dedos. Bien difícil que sea un flexor en la parte dorsal, ¿no? Te atraco que sea un extensor. Pero si te dijera un peroneo. El tercer fibular. Muy bien. Tercer peroneo con peroneo corto se inserta en el quinto metatarsiano. El peroneo largo, en cambio, va por debajo, pasa por el surco del cuboides y llega ¿a dónde? Al primer metatarsiano. Entonces, recuerden también quién se insertaba en el primer metatarsiano. Es decir, en las preguntas les pueden venir quiénes insertan en el quinto metatarsiano, peroneo corto, peroneo anterior. ¿Quiénes insertan en el primer metatarsiano? Si es en su cara inferior, peroneo largo. Si es en su cara superior, tibial anterior. ¿Sí? No se olviden de eso. Y ahí está cómo pasan los tendones en el retináculo del peroneo. Un retináculo superior, un retináculo inferior. Y la más controversial o la más fácil para mí es el peroneo profundo, que es la mnemotecnia, la tía gorda come peras. Entonces, igual, ¿quién manda? La tibia. Entonces, tibial anterior. Gorda, extensor del dedo gordo. ¿Dónde está? El extensor largo del dedo gordo. Tía gorda, come, común de los dedos. Y peras, el tercer peroneo, que también se inserta en el quinto metatarsiano. Y estos tendones sí vienen en ese orden. Tibial anterior, extensor gordo de los dedos, extensor común y peroneo. ¿Sí? Tía gorda come peras. En ese sentido, tía gorda come peras. ¿De dónde te guías? Del tibial, siempre. Entonces ya, para terminar y ver lo que son pie, prácticamente, una cosa es la ponerosis plantar, que es la que te da la fascitis plantar. Estos son los ligamentos transversos superficiales. Entonces vamos a retirar la ponerosis plantar para recién comprender la composición muscular la distribución de los músculos del pie. Uno, importante, las vainas sinoviales, ¿por qué? No me acuerdo si les hice esta pregunta en mano, no me acuerdo la verdad, como no hemos terminado adecuadamente no he hecho con ustedes, pues mano, no, con ustedes no he hecho miembro superior.
Pero hay hay preguntas de tipo moderado a difícil en cuanto a las vainas. El ejemplo clásico son las mordeduras de perro. Te pueden poner mosquito o absceso, lo que sea. Entonces, más o menos la pregunta viene así. Un paciente, en este caso estamos en pie, ¿ya? Un paciente que sufre una mordedura en la cara anterior del tobillo, mordedura de perro. Por lo tanto, y tiene signos de infección. A los 3-4 días, el dedo gordo se le puso rojo, eritematoso, se hinchó y tenía mucho dolor. ¿Cómo llegó la infección al primer dedo? ¿Qué dices, Valeria? Por las vainas sinoviales. Correcto. Eso, aunque ahorita te parece obvio, eso es importante en la clínica. Es muy importante en la clínica. Igual, el mismo ejemplo lo podría hacer en la mano. Entonces, ustedes vayan a darle una miradita a las vainas tenidas de la mano. También hay una vaina que es solo para el dedo gordo. Entonces, la infección, la fascitis, la tendinitis, la celulitis, puede caminar, sí, pero esto conviene y no conviene. ¿Qué significa? Que si se infecta, se va a comprometer el dedo gordo, pero ya no se comprometen los otros dedos. Pero si se infecta la otra vaina, se comprometen todos esos dedos, pero te dejan libre el dedo gordo. ¿Por qué se distribuye de esta forma, doctor, la infección? ¿Por qué no se abarca toda la mano? Precisamente por la distribución de estas vainas sinoviales. Que para ejemplos prácticos, los dedos gordos siempre son independientes. Entonces, siempre les decíamos la pregunta, ¿en la mano hay músculos dorsales? No hay, pero en el pie sí. En el pie sí tienes un músculo dorsal, que es el extensor corto de los dedos. Sí hay un músculo dorsal, que es el extensor corto de los dedos. Y se origina en el calcáneo, por si acaso. Entonces, ya viendo las partes de los flexores, es la cara plantar del pie, se dividen en 4 capas. La capa profunda, o sea, es decir, por debajo de la aponeuritis plantar, es decir, vamos a ir como una cebolla retiramos la fascia plantar. Ahora vamos, ¿qué encontramos por debajo de la fascia plantar? Encontramos tres musculitos. ¿Cuáles son? El aductor del quinto dedo, abductor del quinto dedo, el abductor del dedo gordo y el flexor corto de los dedos. Entonces, en el primer plano tenemos los abductores y el flexor corto. Los abductores y el flexor corto, es decir, los que abren los dedos y el flexor corto. Así como en el plano superficial, bueno, en el único plano dorsal tenemos al extensor superficial o extensor corto, acá en el plano tenemos el flexor corto. Muy bien, primer plano. Segundo plano, tenemos 2 musculitos, entonces siempre es 1, 2. 2 casi siempre se repite, 2. ¿Cuáles son? El cuadrado plantar, que es el cuadrado que viene desde el calcáneo, va hacia el tendón del flexor largo de los dedos. Flexor largo de los dedos. Vimos que el flexor corto es más superficial que el flexor largo. Y aquí se repite el otro principio que sucedía en la mano, ¿no? ¿De dónde nacen los lumbricales? Del músculo flexor profundo. Pero acá no hay ni superficial profundo, solo tenemos el flexor largo de los dedos. Que si yo soy anatómico, el flexor largo de los dedos sería el flexor profundo. Porque recuerden que en un plano más superficial está el flexor corto. Entonces se repite el principio que de los flexores profundos nacen los lumbricales, solo que en el pie el flexor profundo sería el flexor largo de los dedos. En este segundo plano participa el flexor de los dedos, dando origen a los músculos lumbricales y también sirve de inserción para el cuadrado plantar. En la tercera capa tenemos, miren, en la segunda capa hay 2, en la tercera capa hay 3. El flexor corto del dedo gordo, el aductor del dedo gordo y el flexor corto del quinto dedo. Entonces, acá tenemos el aductor del dedo gordo que tiene 2 haces, uno oblicuo y uno transverso, el flexor del quinto dedo y el flexor del primer dedo. El flexor corto
y el aductor del quinto dedo. Y la última capa son los interóseos, que al igual que el ejemplo que les hice con la mano, ¿no? ¿Hacia dónde trabajan los interóseos palmares? ¿Hacia dónde trabajan los interóseos dorsales? Acá es el mismo ejemplo, sucede lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el eje central no es el tercer dedo, sino es el segundo. El eje central no es el tercer dedo, sino es el segundo dedo. Tienen que recordar, obviamente, que aquí van a ser mitad entre las divisiones del nervio plantar. Para terminar, en irrigación es evidente la irrigación, ¿sí? Es evidente. Es decir, si es la arteria poplitea, se va a dividir en una arteria. O sea, las ramas para la rodilla ustedes ya las han visto. En prácticas hemos reconocido las dos ramas que bajan desde el muslo para llegar a la rodilla. Ahora estamos viendo que la poplitea va a ingresar al arco del sóleo, es decir, la arteria poplitea sigue siendo poplitea hasta antes del arco del sóleo. Pasando el arco del sóleo, si está atrás es tibial posterior. Si pasa la membrana interósea se llama tibial anterior. Si pasa la membrana interósea se vuelve aquí, se convierte en tibial anterior. Y aquí se acabó la irrigación. Si es tibial posterior, continúa, irriga todos sus músculos y va a formar parte de lo que es el retináculo flexor, que ya vimos que acá tenía que ver lo que era el poflecotifle, pero después de los dos primeros tendones, ahí está la arteria. Y en la cara anterior, su parte final viene a ser lo que es la arteria dorsal del pie, o lo que para nosotros los que hemos leído Hollins se denomina arteria pedia. Y aquí está junto al nervio peroneo profundo. Entonces, yo en ese ejemplo, en esa pregunta que les puse del cuchillo que cae justo en la zona interdigital, puedo cambiar la pregunta, ponerse el mismo enunciado para que se confunda y simplemente poner ahora que es una lesión de arteria. ¿Por qué? Porque como ven en el dibujo, al costado del peroneo profundo está pasando la arteria dorsal del pie. Ahora, en cuanto a pie, lo que siempre le gusta preguntar al doctor Ahmed es los arcos, ¿sí? El arco plantar lateral, el arco plantar medial, que había un cadáver que sí se notaba bonito. No he vuelto a dar un vistazo a ver cómo están, si se conservó ese cadáver, pero sí hay uno que se ve bastante bien los dos arcos. Acá, ¿cuál es la pregunta que siempre les hacen? ¿Cómo es, digamos, tanto en mano como en pie, en irrigación, siempre les van a preguntar cómo se soporta o cómo se apoya un lado con otro? Es decir, si por ejemplo acá se lesiona en este caso casi siempre la pregunta es de abajo para arriba. Si se lesiona el arco plantar profundo, es decir, a este nivel, digamos, ¿cómo se recupera o cómo se mantiene la irrigación de estos dedos? Es a través de esta arteria. Porque esta arteria es la que comunica la superficial con la profunda. Entonces, esta arterita que está acá, que es la arteria plantar profunda, rama terminal de la arteria dorsal del pie, ¿a través de qué anastomosis se mantiene la irrigación de los dedos del pie? A través de la arteria plantar profunda. A través de esta arteria. ¿Sí? Igualito en mano. En mano también hay un arquito y hay una comunicación, hay una anastomosis. Eso es lo que tienen que recordar. Lo otro es que no es lo mismo la irrigación. Mira la irrigación cómo está. La arteria plantar lateral irriga los 4 dedos y parte del primero, y la arteria plantar medial irriga solo la parte medial del primer dedo. No es lo mismo que la inervación. La irrigación no es lo mismo que la inervación. No sé si está por ahí un dibujito del pie. Acá. Miren aquí. Es diferente. Dice, no, debe ser igual. No, mire, el nervio plantar lateral, ¿hasta dónde llega? Es prácticamente como un cubital. Quinto y cuarto. Y el nervio plantar medial es prácticamente como un mediano. Primero, segundo y tercer dedo. ¿Sí? Tengan cuidado con esto. La irrigación no es lo mismo que la inervación. Ahí les podrán preguntar a nivel de las zonas de los dedos, ¿no? Entonces, ya para terminar, para que puedan dormir tranquilos y en la paz del Señor, un recuerdo rápido, fácil. El nervio femoral, recuerden que pasa
por la basa musculorum, por fuera del ligamento ilopectíneo, por fuera de la vaina femoral y se carga de inervar toda la cara anterior. Y también la cara anterior del muslo, la cara interna de la pierna a través de su nervio safeno y la cara interna del pie. A nivel de la fosa popltea, el peroneo común se divide, perdón, el ciático se divide en tibial y peroneo común. Estas ramitas en cierto cadáver sí se miraban. Ya recuerden el nervio sural. Este nervio sural sí se logra ver en algunos, en un cadáver. No recuerdo en cuál de los que está distribuido, pero sí se logra ver. Tengan cuidado porque, pero ¿cuál es la ventaja? Que es un nervio netamente cutáneo. Un nervio netamente cutáneo. E incluso ahí también hay casi siempre una pregunta en el ENAM. ¿Qué nervio utilizan los neurocirujanos como injerto? El nervio sural. Pero ¿cuál es la consecuencia de que pierde la inervación sensitiva de esa zona del pie? Pero es el único compromiso que tienen, es un compromiso netamente sensitivo. Tibial posterior, el tibial posterior que se va a dividir en un ramo plantar lateral y un ramo plantar medial. Esta distribución nerviosa se asemeja a lo que era el cubital del medial. Y de aquí lo que le gustaba preguntar al anterior docente, el nervio de Baxter. Ahora, yo no recuerdo si lo menciona Gray, pero una vez que lo discutimos en el grupo, el nervio de Baxter siempre había un debate. ¿De dónde nace? Algunos libros dicen que nace del propio tibial, otros libros dicen que nace del plantar lateral. Vean bien de dónde dice que nace según Gray. ¿Ya? Hay un libro que dice que nace del tibial, como en esta imagen, otros libros que dicen que nace del plantar lateral. Entonces es una afección que hay un dolor persistente en el talón, es un diagnóstico diferencial de una fascitis plantar, que es por compresión de este nervio, ¿sí? Hay una inflamación cerca de ese nervio en el cual produce ese dolor. Y lo otro que deben de diferenciar es el neuroma de Morton. Es una fibrosis epidural. No sé si alguna vez han visto sus pies, se han dado la delicadeza de verse la planta de sus pies. Muchos de ustedes que paran usando zapatos de tacón, algunos deportes, sobre todo los que no utilizan buen calzado y paran pisando cosas duras, o pacientes que de por sí ya tienen deformidad en los pies, les aparece como un callo, ¿sí? Pero no es un callo como tal. El callo se nota porque es epitelio queratinizado. En este caso es como un bulto interno, que es un proceso fibrótico, un proceso de cicatriz, llamémoslo así, que es entre el tercer y cuarto metacarpiano. Entonces, acá vamos a empezar a jugar. Cuando nosotros hablábamos en el ejemplo del peroneo profundo, era entre el primero y el segundo la sensibilidad. Ahora que estamos hablando del neuroma de Morton, estamos hablando que es entre el tercero y cuarto metacarpiano. Ahí es donde está el bulto, la bolita, y que obviamente produce dolor al momento de palparse. Miren aquí, y esto es donde ustedes se confunden. Es entre el tercer y cuarto metacarpiano. Entonces, la alteración de la sensibilidad es entre el tercer y cuarto dedo. Ni siquiera alteración de la sensibilidad, el dolor que sienten ahí. En el otro había una pérdida de sensibilidad porque se había cortado el nervio, pero en este caso está dolor en esta zona porque es justo este nivel donde se está produciendo la inflamación. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna inquietud? Valeria, Micaela, Lucero, hasta acá, está claro, esto no se van a confundir, no me van a echar la culpa. El doctor me dijo que era entre el tercer y cuarto dedo. Eso es el neuroma de Morton. Entre el primer y segundo dedo, el peroneo profundo. Una cosa es parestesia y otra cosa es dolor. Y acabaré con las preguntas, ¿sí? Las preguntas de pie caído son muy frecuentes. Si te habla de un pie caído, casi siempre es un peroneo común. Pero recuerden, si te dan clínica, si te dicen que no puede hacer dorsiflexión y está caído, es peroneo profundo. Si te dice que puede hacer la eversión, el peroneo superficial está indemne. Entonces, ahí es donde van a hacer los juegos. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Les dejo ese resumen de todas formas. Este resumen que les mandé el libro, que es del doctor Richard Paredes, es
precisamente porque la doctora Pamela le gusta la denominación de Hollins y de Testit, y esa es la denominación que utiliza el libro del doctor Richard. Entonces, les dejo ambos, no les dejo tanto el Gray como el del Hollins, siempre haciendo la salvedad que Hollins tiende a complicarse la existencia con un montón de nombres. Es mucho más fácil, mucho más académico entenderlo con los nombres que estipula Gray, pero de todas formas les doy ahí para que tengan, para que no los agarren desprevenidos, para que no sufran tanto. Y el dibujito del pie, la cara de la planta del pie se asemeja mucho a lo que en la mano era el cubital y el mediano. Y en el dorso la particularidad simplemente es que lo que está entre el primer y el segundo dedo del pie es potestad del peroneo profundo. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta acá? Listo. Dicen por ahí que el que calla otorga. Listo, chicos. Gracias por su tiempo.